Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Profundizando en las Escrituras. Acabamos de comenzar un día de Santo Sábado. ¿Y qué mejor que reunirnos como iglesia para poder profundizar en la Biblia, para seguir alimentando nuestra fe y nuestra esperanza? Recordando, en el caso del programa de hoy, recordando a esas antiguas figuras que entregaron su vida a Jesús, que entregaron su vida a la expectativa de que el Mesías vendría en el futuro y que todos juntos, también nosotros, por haber creído en que el Mesías ya ha venido, enfocamos nuestra enseñanza y nuestra experiencia hacia el futuro. Vamos a comenzar entonando todos juntos el himno con el cual daremos comienzo en el día de hoy. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás.
Después de entonar las notas musicales, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. A ti, Señor, te damos las gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Y a ti, Señor, damos la gloria, la honra, porque podemos confiar en ti, Señor, y a pesar de las dificultades de vivir en esta vida, tenemos puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Gracias por todo ello, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues reitero, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en este día que seguimos en el libro de los Hebreos y vamos a centrarnos. Estamos en el capítulo 11, en ese capítulo que habla de cómo los antiguos, desde Abel, restablecieron una relación personal con Dios y caminaron en esa relación con Dios de forma continuada. Y esa es la idea que me gustaría recordar al principio también del programa de hoy, ya que estamos hablando de lo que traducimos por fe. Recordar simplemente que significa solidez, consistencia, ser estable, permanecer invariable. Esa es la gran idea de todos los primeros libros de la Biblia. Y en segundo lugar, tal y como hemos estado viendo, no quiero eh, invertir mucho tiempo, pero me gustaría que vieseis por un momento el regalo con el cual el apóstol Pablo nos regala una pequeña estructura de pensamiento que me parece realmente espectacular. Fijaos, del 8 al 12, relación personal de Abraham y Sara. Del 17 al 22, relación personal de Dios con Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En primer lugar, los padres. En segundo lugar, los descendientes. Y en el centro, los versículos que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver del 13 al 22. Lo que se quiere decir, lo más importante de todo este capítulo. Recordamos, si me permitís, y por tanto, versículo 12, de uno y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Esta fue la gran promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su descendencia sería innumerable. Y Abraham salió al lugar que no conocía. Abraham caminó con Dios y se dirigió a la tierra prometida. Y pensando en esa idea, el apóstol introduce los versículos del 13 al 16 como haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos quiere decir en el capítulo 11. Y dice, por haber establecido una relación personal con Dios, llegaron todos ellos al final de sus días, sin haber recibido lo prometido, aunque viéndolo y saludándolo de lejos, y confesándose peregrinos y forasteros en la tierra. Abraham, Sara, dos personas mayores que se amaban, que se respetaban y que se pusieron en las manos de Dios para que Dios actúe como es Dios. Cuando el ser humano deja que Dios actúe sin condiciones, son los momentos más especiales cuando vemos a ese Dios maravilloso en el cual tú y yo creemos. Y finalmente, esa promesa que Dios le hizo a el primer patriarca llamado por Dios, por haber establecido esa relación personal con Dios, salieron caminando, siguieron andando con él. Y quienes así razonan, dice
el apóstol demuestran que están buscando una patria. Es decir, los que salieron de donde estaban, del confort de la familia, y se dirigieron al lugar que Dios les había indicado. Según el comentario de Pablo, no se conformaban con el lugar donde estaban, no se conformaron con el lugar donde sus pies se apoyaban, sino que caminaron junto a Dios al lugar que Dios les estaba mostrando. Por eso dice que estaban buscando una patria diferente a la que había sido su vida y su esperanza hasta ese momento. Pues si hubiesen sentido nostalgia de la que abandonaron, podrían haber vuelto hacia atrás. Esta idea me parece significativa para aquellos que tenemos que vivir y decidir en la época en la cual vivimos cuáles son las preferencias de nuestra vida. Abraham, Sara, lo tenían todo desde el punto de vista material. Pero para que la promesa de Dios se pudiera cumplir en él, tenían que poner su vida en manos de Dios para que dos cuerpos ancianos se convirtieran en padres de una multitud como las estrellas, de las cuales espiritualmente tú y yo somos parte de esa herencia. Dice, por el contrario, aspiran a una mejor, es decir, la celestial. El apóstol interpreta de forma coherente que no se conformaron donde estaban y que les sirve para la argumentación de los hijos de Abraham que están viviendo la experiencia que se describe en el libro de los Hebreos, que mirando hacia adelante se encontraron con la promesa de Dios, mirando hacia atrás no encontraban la gran promesa de Dios para su vida. Y por lo tanto se pusieron en manos de Dios y buscaban una ciudad superior. ¿Qué le está diciendo Pablo a aquellos que reciben la carta? Si volvéis de nuevo a centrar vuestras expectativas en el templo de Jerusalén y en la ciudad de la Jerusalén física, haréis lo contrario que hizo Abraham y Sara, porque ellos se dirigieron hacia el lugar que Dios les había indicado. Y ese lugar es el mismo que tú y yo creemos. Es una ciudad que no está en la tierra. Jerusalén, con la muerte de Jesús, terminó de ser la única ciudad de la alianza. Ahora, miramos a la celestial, miramos a la eterna, miramos a la que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Con que solamente estuviese esto escrito en el libro de los Hebreos, ya sería suficiente para desarrollar nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso Dios no tuvo reparo en llamarse su Dios, porque les había preparado una ciudad. Estos versículos que acabamos de leer nos permiten dividir el capítulo en dos partes y continuar con la experiencia que el relato nos narra. ¿Qué hubiese pasado si Abraham y Sara, a pesar de sus equivocaciones, se hubiesen aferrado a ellas y por miedo, por desconocimiento, no hubiesen establecido una relación personal con Dios estable y sin saber a dónde iban, se pusieran en camino hacia el lugar que Dios les había preparado? Pero nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros sí sabemos a dónde vamos. Porque en la Biblia la promesa de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, es algo que el propio Jesús prometió, que el libro del Apocalipsis nos da infinidad de detalles
espectaculares. Yo sé a dónde voy. No por mí, sino por haber establecido una relación personal con el autor de la salvación. Igual que Abraham e igual que Sara. Pero la historia no acaba ahí, porque la siguiente sección del libro, tal y como hemos visto al comienzo del programa de hoy, tiene que ver con la continuidad de ese proyecto. Abraham y Sara llegaron al final de sus días y descansan en el Señor. Y Abraham descansó sin haber roto la relación personal con Dios, a pesar de las dificultades que como todo ser humano encuentra en el camino diario. La relación personal y la promesa, del 17 hasta el 22. Y dice el versículo, por haber establecido una relación personal e intransferible con Dios, sometido a las circunstancias de la promesa, destinatario de ella, ofreció a Isaac, su único hijo. Yo sé que recordáis perfectamente este acontecimiento. Se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Y me vais a permitir que podamos recordar, para darle sentido a este comentario de Pablo. Dice en Génesis capítulo 22, aconteció, versículo 1, después de estas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Es verdad que Abraham tenía otro hijo, pero el hijo de la promesa, el hijo que recibiría el testigo de Abraham para seguir siendo una gran nación como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Ahora el Señor le iba a enseñar al gran patriarca, al final de sus días, una gran lección espiritual. ¿Recordáis que Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y tú mismo haz un holocausto allí, sobre los montes que yo te diré. Pablo recopila los detalles importantes. Pablo narra una historia adaptada a las necesidades de los que leen el libro de Hebreos y a nosotros que lo leemos después. ¿Y cuál es la gran lección que Dios le enseña a Abraham y a Isaac? Porque ambos caminaron juntos. Cuando llegamos al final de esta historia, versículo 11 y 12 de Génesis 12. No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que estás enamorado de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y entonces alzó los ojos y vio un carnero enredado con sus cuernos en un zarzal. ¿Y qué le enseñó Dios a Abraham? Que él tenía diseñado el plan de salvación definitivo
que sería el paso intermedio para llegar a la nueva ciudad celestial. Y Abraham pudo regresar con su hijo. Y cuando regresó con su hijo, el apóstol continúa la historia, porque no quedó allí, sino que, y eso que le había hecho esta promesa, versículo 18, Isaac continuará tu descendencia, pues pensó que Dios tiene poder para resucitar de los muertos, y así recobró un símbolo. Lo tenéis, es como se conectan en la Biblia ambas historias. Pensar en estos personajes no es contar una historia vieja del pasado, es actualizar a Dios en la vida del ser humano. Es entender que nuestra vida depende sobre todo de Dios. Y Pablo continúa con la historia que nos va a seguir contando. Y dice lo siguiente: por haber establecido una relación personal con Dios, bendijo a Isaac, el futuro de Jacob y de Esaú. Sabéis, todas las grandes historias de Dios, todas las grandes proezas de Dios, comienzan con la apertura del corazón de un ser humano a ese maravilloso Dios. ¿Sabéis? Algunas veces me preguntan, o me han preguntado, pero es que a ti solamente la Biblia te dice cosas que son absolutamente positivas. ¿Por qué no hablas de la realidad? De los que tenemos los pies puestos en el suelo. ¿Sabéis por qué? Yo también tengo los pies puestos en el suelo. Y yo también sufro. Y lloro. Pero ¿qué sería de mi vida sin la esperanza? Para hablarte de lo que ya sabes, de lo que vives cada día, no creo que sea la función de la Biblia. Todos tenemos un doctorado en una vida complicada, en una vida difícil. Pero tenemos que graduarnos en la esperanza. Primero, para saber situar de forma correcta las dificultades del camino. Pero en segundo lugar, para que la fe o la relación personal estable con Dios nos haga proyectarnos hacia la eternidad. Un cristianismo sin futuro es simplemente un cristianismo muerto. Eso, por favor, no lo olvidemos. Por eso cuando hablo la Biblia, prefiero hablar de Dios y no hablar de mí. Porque hablar de mí es simplemente una vida más en un mundo como el nuestro. Por haber establecido una relación personal con Dios, Jacob, medio moribundo, bendijo a los dos hijos de José y se postró apoyándose en el extremo del bastón. De la época de Isaac se pasa a la entrada del pueblo de Israel a Egipto. Y allí Jacob encontró a su hijo José, el que creía que había perdido. Otro aspecto fundamental de la enseñanza bíblica es que no hay justo desamparado. Los hermanos de José, los hijos de la promesa, cometieron un gravísimo error por envidia. El motivo, un vestido de colores. Pero Dios nos hace responsables de nuestros errores
pero continúa su proyecto inalterable, conmigo o sin mí. Esa es la gran diferencia de Dios. Por haber establecido una relación personal con Dios, Jacob, moribundo, bendijo a los hijos de José. Y apoyado en su cayado, entró a la tierra de Egipto. Creo que es interesante que seamos capaces a entender perfectamente lo que nos está diciendo el texto. El siguiente paso. Por haber establecido una relación personal con Dios, al final de su vida, José, el que había librado de la muerte a muchas de las personas que dependían de sus decisiones, cuando fue puesto al frente de la administración del imperio más grande que existía en aquel momento. Por establecer una relación personal con Dios, José, al final de su vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus restos. José fue simplemente un visionario. Pero entiendo el visionario en el sentido de un enviado de Dios para que éste, con la colaboración del ser humano, pudiese continuar la alianza hasta la venida del Mesías. Creo que es importante que podamos pensar, que podamos meditar en esta idea fundamental para cada uno de nosotros. Y no olvidéis, dependemos de Dios como dependían cada uno de ellos. ¿Qué es traer como lección práctica? No estamos hablando de historia. La historia es para los seres humanos. Para Dios no hay historia. Para Dios no hay futuro. Dios es igual ayer, hoy y siempre. Mis hermanos, y Dios tiene un proyecto. La lástima sería que tú y yo no pudiésemos estar finalmente como beneficiarios de ese proyecto de Dios. ¿Por qué no decidimos en nuestra vida, de una vez por todas, que merece la pena caminar junto a Dios? Porque esperamos una mejor ciudad. Porque el Mesías ya ha venido. Y el Mesías va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores de esa ciudad celestial que está esperando que los salvos entremos por sus murallas para vivir una eternidad junto a nuestro Dios. Lo único que se pide no es que seas perfecto. Lo que se pide es que seamos creyentes maduros, que seamos llenos de la promesa de Dios y que podamos encontrarnos con Él en un mundo, como muy bien sabes, sin llanto, sin dolor, sin tristezas. Señor,
ayúdanos a poder seguir caminando contigo cada día. Nos encontraremos en el próximo programa de la serie, el estudio del libro de Hebreos en la serie, profundizando en las Escrituras. Cantamos el himno y después terminaremos con una oración. Cantemos. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que en su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Padre, en tus manos ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das, nos bendices y nos diriges. Queremos agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos y depositamos, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Queremos, Señor, disfrutar ya de la experiencia de estar contigo. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te lo pierdas. Nos encontramos en el siguiente programa. Seguirá siendo una experiencia especial de fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy.
es el día de tu salvación. Deja que te limpie